A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Hoy vamos a tratar un tema que ha tenido enorme repercusión en los últimos meses en el país. Podríamos decir que el país se ha visto convulsionado con la muerte de un equipo periodístico, con el secuestro de una pareja, ¿no? Y en general con la inseguridad que vive el país. Y por eso precisamente se vuelve importante, interesante hablar con un experto en la materia sobre el tema de seguridad y desarrollo. Está con nosotros el licenciado Ricardo Camacho, experto en seguridad, maestro universitario, vinculado durante muchísimos años con la Cruz Roja Internacional y estuvo varios años también en México, ¿no? Y en otros países de la región, haciendo asesoría y consultoría en materia de seguridad, y qué bueno que lo tenemos nuevamente acá en el país para que nos ofrezca su concurso en momentos en que el país vive circunstancias sumamente difíciles. Bienvenido, Ricardo, al programa, y empecemos. ¿Cuál es la importancia que tiene el tema la seguridad nacional para el desarrollo? Porque no podemos desvincular estos dos aspectos. Muchas gracias, Edgar, por la gentil invitación, y para mí es un honor porque les comento a los televidentes que Edgar fue mi profesor. Estaba yo muy jovencito y entré a estudiar. Bueno, sigues jovencito, Ricardo. Se había cerrado pues la Universidad Central por algún tiempo, ya no recuerdo por qué, pero se creó un instituto muy interesante de radio y televisión. Entonces, por no perder el año, nos inscribimos y fue mi profesor pues allí, y después posteriormente en la Facultad de Comunicación Social, y pues tengo el placer de ser periodista y haber sido tu alumno. Igual, Ricardo, sí, así muy concretamente grato. Con respecto al tema de tu pregunta, pues el Ecuador ha vivido o vive una serie de dificultades, y después de que se firme el acuerdo de paz, es decir, el conflicto del CENEPA del 95, cambia las amenazas y por tanto las capacidades estratégicas del país, es decir, conflicto del CENEPA, la paz en el 98, y se pregunta, ¿y ahora qué hacemos con nuestras Fuerzas Armadas? Fue la gran pregunta que se hacía el expresidente Correa. Y entonces nunca hubo un gran debate nacional, es decir, como en otros países, en donde, por ejemplo, Suiza, tiene un ejército profesional muy pequeño, pero tiene un cuerpo de donde los ciudadanos hacen una conscripción, médicos, puede ser el empresario más importante de Suiza, hace una conscripción voluntaria hasta los 65 años y tienen una fuerza de pie profesional y una fuerza de pie voluntaria, y cada ciudadano se lleva su arma automática, su fusil a su casa. Y entonces el Ecuador en ese aspecto tenía que haber sido preparando, porque la principal amenaza que en seguridad nacional o en defensa nacional siempre se ha comprendido que es el conflicto armado internacional o el conflicto armado interno, aquellos que atentaban contra la seguridad nacional. Pero a partir de la década de los 90, pues un poquito antes tal vez, aparece el tema del crimen organizado, es decir, como afectación a la seguridad nacional. Es decir, la seguridad nacional tiene nuevos retos. Exactamente. Ya no es el problema de fronteras entre países por los límites territoriales, sino que la dinámica social nos enfrenta a nuevas circunstancias. El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas y otros delitos, ¿no? Incluso las movilizaciones masivas de ciudadanos, lo cual nos hace pensar en la necesidad de establecer planes de seguridad, pero con una visión diferente. Por supuesto, Edgar, el crimen organizado no solo es narcotráfico, es tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, es decir, una serie de dificultades. Entonces, para
El acuerdo de paz, ya el tema del narcotráfico y estaba muy, muy presente en el país, especialmente. ¿Por qué? Porque geográficamente el Ecuador tiene frontera con Colombia, con Perú. ¿Y quiénes son los principales productores de la hoja de coca? Es decir, tenemos Bolivia, tenemos de Perú y Colombia, y los principales sembríos están en Colombia y los dos países. Es decir, estamos geográficamente en medio de los tres grandes productores de hoja de coca y de laboratorios. Porque además tienen el giro del negocio completo, es decir, nosotros lo que facilitamos son los precursores químicos y fundamentalmente el giro del negocio es completo en Colombia. Yo tengo la hoja de coca, pasa la mano de obra gratuita, por ejemplo, no gratuita, pero por lo menos más barata, de la gente o los ciudadanos del PAN posiblemente, que iban a trabajar con el famoso guacho o los guachos que han aparecido como en los últimos tiempos. Pero claro, eso genera nuevas dinámicas, es decir, aquí el concepto del conflicto armado internacional fue quedando en el pasado, el famoso derecho internacional humanitario, derecho de la guerra que se practicaba hasta la Primera Guerra Mundial, 14 al 18, Segunda Guerra Mundial, 39 al 45, 50 millones de muertos, 60% civiles, 40% militares. Lo que hace las Naciones Unidas en 1945 en su carta es prohibir la guerra, es decir, desde 1945 la guerra está prohibida. Pero los televidentes van a decirme, bueno, señor Camacho está loco, si la guerra está prohibida, ¿por qué hay tanto conflicto armado? Sí, en el derecho internacional fue prohibido y dice que el uso de la fuerza tendrá que ser solo concedido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en legítima defensa. Y entonces ahí vienen los casos que tenemos. Y los conflictos armados internos o conflictos domésticos se desarrollan, acuérdate tú, en El Salvador, el Frente Farabundo Martí, después tuvimos el tema de Nicaragua, ahora el famoso señor Ortega, que tiene serios problemas. En su época luchó contra Anastasio Somoza, que era un dictador de miedo, y posiblemente el señor Ortega ha llegado también un poquito a parecerse a quien persiguió. Ha querido que casi en la misma o peor jerarquía. Sí, hemos visto, ¿no?, pues de los últimos días. Pero en esta nueva visión de la seguridad nacional, ¿cuáles deberían ser los ejes vertebradores a considerar ahora? ¿Cómo debería prepararse un plan de seguridad? Porque la ciudadanía tiene la impresión de que nos encontró los acontecimientos de la frontera como desubicados, como sin armas, sin saber qué podemos hacer. Es que la doctrina en Fuerzas Armadas no fue actualizada, pese a que sabíamos que a partir del 98 las amenazas cambiaron. Frente a amenazas, ¿qué desarrollo yo? Capacidades estratégicas, ¿no es cierto? Y si hacíamos una lista de chequeo, si yo tengo firmada la paz con el Perú, en el marco del derecho internacional público, yo no puedo asegurar que mañana va a venir un señor presidente del Perú que le falle el tornillo y nos declare la guerra, pero es posibilidad de 1 en 100. Y con Colombia pues tenemos los límites marítimos completamente arreglados, o sea que la posibilidad de un conflicto armado internacional son mínimos, pero siempre debemos tener unas fuerzas armadas profesionales con un equipamiento adecuado para hacer valer nuestra soberanía. Es decir, viene una flota pesquera china y va a las Galápagos y tenemos una fuerza naval interesante que pone coto a esta fuerza de pesca china. Pero claro, el Ecuador empieza a desarrollar sus libros blancos, etcétera, pero nos quedamos cortos en el tema de doctrina. Es decir, nos dijimos, ¿y ahora qué hacemos con nuestras fuerzas armadas? El presidente Correa, lastimosamente, nombró ministros de defensa personas que no eran las más técnicas. Y entonces, ¿qué hicieron otros países? Es que desarrollaron con varias universidades. Mira que Colombia desarrolla el Plan Damasco. Y el Plan Damasco, en otras cosas, significa que los militares desarrollaron, una vez que se inicia el proceso de paz de Santos con las FARC, y además dicen que cómo negoció con terroristas, porque el presidente Santos les llevó a Cuba como FARC-EP, Ejército Popular del Pueblo. Entonces no estaba negociando con terroristas, sino con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP. Y llega a un acuerdo de paz y ellos dicen, muy bien, ya desarrollamos doctrina para que Policía y Fuerzas Armadas trabajen conjuntamente durante el conflicto armado que se ha venido desarrollando por 40 años y en donde se ha aplicado el protocolo 2 a los convenios de Ginebra de 1977, ratificados por Colombia en 1996, que ponen ciertos límites al conflicto armado interno. Es decir, no se puede matar a los heridos, respetar a las personas civiles. Si se detiene a un irregular, tiene que ir a un debido proceso, ir a la cárcel, y si un irregular mata a un soldado en el conflicto, va a la cárcel. Si un soldado está herido, pues tiene que protegerlo, aliviarlo y entregarlo a las fuerzas. Eso es un poco, en pocas palabras, el derecho humanitario. Protege a las víctimas del conflicto armado. Pero claro, toda esta doctrina no se fue generando en el Ecuador. Entonces Correa decía, hay que disminuir la fuerza de pie en 10.000 hombres. Y mi pregunta siempre era, ¿y por qué no 20.000?
¿Y por qué no 5.000? ¿O por qué no 40.000? Porque nunca se hizo un gran debate nacional en el país. Primero, si el Ecuador debía o no debía contar con Fuerzas Armadas. Hay personas que creen que el país no debería tener Fuerzas Armadas. Se llegó a pensar un instante eso. Pero en la eventualidad de que prosperara esa iniciativa de no tener Fuerzas Armadas, ¿quién se responsabiliza de la seguridad del país? Porque estamos viendo que el delito internacional rebasa las posibilidades de que la sociedad civil pueda enfrentarse a esas circunstancias. Es que tú tienes una fuerza de policía con una fuerza de pie de 45.000 hombres. Entonces, aquellas personas, yo no es decir, es trasladar las competencias de las Fuerzas Armadas a la policía. Porque Guacho nos está enfrentando como delincuente o como irregular. A ver, Guacho quiere pasar con su pandilla Oliver Sinisterra. Él quiere ocupar 1 kilómetro del territorio ecuatoriano y poner la bandera del Guacho, o él quiere un corredor para el tráfico de drogas de Edgar. Es la pregunta de examen. ¿Qué quiere Guacho? Bueno, eso no lo sabemos, no, Guacho, pero el tema es frente a las nuevas circunstancias que tiene que enfrentar el país. Había que desarrollar capacidades estratégicas y nueva doctrina. Y tú acabas de utilizar una expresión, las Fuerzas Armadas profesionales, y los profesionales deben prever, ¿no?, las circunstancias en el futuro y prepararse. Es que falló, Edgar, falló la Secretaría Nacional de Inteligencia, fallaron algunos mandos militares, y mira, solo te voy a poner un ejemplo muy lógico. Yo quiero mucho a la Fuerza Naval, he sido profesor de Academia de Guerra de la Fuerza Naval del Ecuador, y como tú has dicho, yo he sido profesor de 10 países de Academias de Guerra y Estado Mayor, etcétera. Pero en el 2012 el Ecuador gasta $120 millones en mandar a repotenciar el submarino Shiri y Huancavilca, que fueron submarinos comprados en la época de la dictadura, y que era correcto porque en esa época teníamos una amenaza con el Perú y eran submarinos 0 kilómetros de Alemania. Pero para el 2012 la amenaza era tener 2 submarinos para enfrentar al narcotráfico. Con $120 millones hubiéramos hecho bellezas para distribuir entre la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Naval lanchas rápidas, equipo móvil, de comunicación, etcétera, y hubiéramos podido enfrentar las amenazas que tiene el Ecuador. Yo creo que ha habido, si queremos hacer un mea culpa, o sea, un análisis realmente serio, nos hemos equivocado mucho los ecuatorianos, y posiblemente en Fuerzas Armadas también ha habido algunas equivocaciones. Bueno, es absolutamente evidente que encontramos a unas Fuerzas Armadas debilitadas, y por eso es necesario retomar el tema de seguridad, pero sabiendo con claridad cuáles son los ejes en donde se deben articular estas nuevas políticas de seguridad. Pero definamos contra quién nos estamos enfrentando, Edgar. Si el país no tiene una definición clara de quién son el Guacho o los Parte de esa Guachos. planificación será identificar los riesgos que hay. Unos ya con absoluta certeza, como esto del famoso Guacho y el Frente Sinisterra, ¿no? Pero otros que se ve que están ocurriendo en otras regiones del mundo y de las cuales el Ecuador no puede sustraerse. Pero Edgar, mira, el Guacho o los Guachos, para mi concepto y para algunos académicos, es un grupo armado organizado delincuencial. Yo no le doy otro estatuto al señor Guacho. Para el señor ministro de Defensa dice que es un grupo armado transnacional irregular. Pero darle semejante estatus al Guacho cuando es un delincuente cualquiera, ¿cómo va a ser un irregular? Si el país no se pone de acuerdo en ese tema... Pero ¿no será, Ricardo, que ahí está parte del problema, en que una persona que improvisadamente llega a dirigir un ministerio impone las políticas cuando las políticas tienen que prepararse de otra manera, tienen que preverse de manera profesional y no estar supeditadas a la intuición o a los exabruptos de una autoridad del momento? Claro, bueno, lastimosamente en el Ministerio de Defensa hubo personas, sin ofender, yo soy una persona muy respetuosa, me he caracterizado por eso, yo no voy a poner adjetivos a los exministros de Defensa, pero por decirlo menos no han tenido la preparación académica ni la formación, ni algunos ministros del Interior, ni algunos ministros de Defensa. Lastimosamente la definición que te acabo de dar ahorita es la del general Osvaldo Jarrín. Osvaldo es un hombre a quien yo estimo mucho, un académico de primera, un lector brillante, pero yo no coincido con lo que ha dicho Osvaldo Jarrín. Es decir, decirle que Guacho es un grupo armado, organizado, transnacional e irregular, yo creo que hay que tener un gran debate nacional. Es decir, con todo respeto, todas las personas podemos tener errores, capaz que fue un lapsus del señor ministro, pero hay que discutirle. Es decir, mira, cuando Chile, ahora por ejemplo Colombia acaba de entrar a la OTAN, ya te hablo del plan Damasco, ellos se prepararon para el post-conflicto, es decir, ¿qué vamos a hacer los militares colombianos con una fuerza de pie de 600.000 hombres si llega la paz en Colombia algún día? ¿Qué vamos a hacer con 600.000 militares que saben solo vivir de la guerra durante 20 años?
Si los saco de las Fuerzas Armadas y no les doy un trabajo, se me vuelven en delincuentes, ¿sí o no? Entonces ellos se fueron preparando. El problema del Ecuador es que nuestra policía se fue profesionalizando, nuestras Fuerzas Armadas nos han llenado de gloria. Por supuesto, la gesta del CENEPA dirigida por Paco Moncayo y el Pepe Gallardo y todos los generales, coroneles, Lucho Hernández y todos los oficiales y señores soldados que participaron en la gesta del CENEPA nos llena de orgullo. Recuperamos nosotros la vergüenza del 41, pero lógicamente una vez que se firma el acuerdo de paz y aparece lo que tú dices, seguridad y defensa nacional cambia de rostro y dice, los conflictos internacionales e internos quedan un poco en el pasado y vamos a enfrentar el crimen organizado. La policía no se da abasto para enfrentar el crimen organizado y tiene que ingresar Fuerzas Armadas, pero Fuerzas Armadas con una nueva formación, mi querido Edgar, es decir, hay que hacer que un poco labores de policía. Porque es fácil, en un conflicto armado, yo a mi soldado le digo, usted tiene todo el derecho a capturar, destruir o neutralizar todo lo que sea objetivos militares. Yo puedo lanzar desde un helicóptero artillado hoy a 20 kilómetros, 15 kilómetros, tengo las coordenadas exactas y quirúrgicamente yo te llevo en el blanco, como fue en el caso de Reyes. Cuando se le atacó el campamento de Reyes. Yo quirúrgicamente puedo matar 5 personas que estén al lado. Eso se llama daño colateral. Y los daños colaterales son aceptados en un conflicto armado internacional o interno. Pero el Ecuador no tiene un conflicto armado internacional o interno. El Ecuador no aplica en este instante el derecho internacional humanitario. ¿Qué derecho aplica en el Ecuador? Que tampoco se ha discutido. El Ecuador, señores y público que nos está escuchando este importante programa, el Ecuador carece de una ley que regule el uso de la fuerza tanto en policía como en Fuerzas Armadas. Bueno, ahí tenemos ya una gran prioridad. Esa es la gran prioridad nacional. Empezar a trabajar en una ley que garantice. Y proteger a nuestros soldados en frontera. Quiero recordarles que estamos con el licenciado Ricardo Camacho, que es un experto en seguridad, pero también es un experto en derechos humanos. Sí, bueno, la Cruz Roja Internacional me pagó varios cursos en Europa y pues conozco el derecho internacional humanitario al revés y al derecho. Sería muy tonto después de tantos años. Hay una preocupación, Ricardo, aprovechando de tu conocimiento y experiencia en materia de derecho humanitario. ¿Qué hacer? ¿Cuál debería ser la propuesta del gobierno para rescatar los cuerpos de las 3 personas del equipo periodístico del diario El Comercio que fueron secuestrados y asesinados en la frontera? Ya, antes de contestarte esta pregunta el Ecuador tiene que tener una hoja de ruta clara, es decir, para enfrentar al crimen organizado no se necesita ni supertucanos, ni tanquetas, ni el concepto de masa. Es decir, yo viví en México cuando el presidente Calderón cometió el error de declarar la guerra al narcotráfico en diciembre del 2006. Y claro, todos los generales se quedaron viendo la cara de la Secretaría de Defensa Nacional de México. Como yo tenía que integrar, mi trabajo era integrar el derecho humanitario en las Fuerzas Armadas de México, Centroamérica y el Caribe hispanohablante, me llevaba muy bien con el general Cienfuegos, que actualmente es el ministro de Defensa de México, o secretario nacional de Defensa. Y entonces, en el 2012, la periodista Aristegui revela unos documentos secretos de la Sedena y dice que el instante que el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico fue sin consultar a los militares mexicanos, y los militares mexicanos no estaban preparados, ni capacitados, ni equipados, ni entrenados para esta nueva forma de operar. ¿Será que algo parecido nos está ocurriendo a nosotros también? Pues tú lo has dicho, mi querido Edgar, brillantemente, como buen profesor lo has resumido, es decir, nuestras Fuerzas Armadas son brillantes, espectaculares para un conflicto armado internacional o interno, pero enfrentar al crimen organizado es enfrentar a delincuentes y en el fondo es hacer labores de policía. ¿Cómo se captura a los guachos? ¿Cómo hemos capturado a los 50 ayudantes del guacho? Con inteligencia, con chuzadas telefónicas o espionaje, es decir, capturamos Bueno, esto nos lleva también a la necesidad de reorientar los temas de inteligencia que sabemos en los últimos tiempos estuvieron dedicados a la inteligencia política interna antes que ofrecer seguridad al Estado, ¿no? Es decir, el objetivo, el otro día me invitaron a mí a la Secretaría de Inteligencia Ciumeda a que brinde una conferencia, agradezco a los directivos que me invitaron por la confianza. Y claro, o sea, si tú examinas, nosotros tenemos una tecnología en la Secretaría de Inteligencia increíble. Nosotros podemos hacer interceptaciones telefónicas de primera. La tecnología lo que fue mal utilizada para el bien o para el mal, pues. Claro, porque allá necesitamos en este país de derecho, necesitamos que un juez competente autorice, a pedido de un fiscal, la interceptación telefónica de Edgar Jaramillo.
o de Ricardo Camacho. Así es, claro, por supuesto. Entonces, lastimosamente, la SENAIN, dirigida por el señor Vallejo y dirigida por varias personas, se encargan más bien de establecer, no sé, el plan para secuestrar al señor Balda, que está de moda ahorita. Pues hoy día en la mañana se llevó a cabo el día de la audiencia, ¿no? de Fernando Balda, y claro, ¿qué acaba de decir el fiscal general encargado? Y que me parece un hombre brillante, dice pues que este es un delito de Estado. O sea, no es que los 4 agentes de la SENAIN fueron a secuestrar a Balda, calificado, sino que está el excomandante general de la policía, está el exsecretario de inteligencia, y posiblemente van a vincular a un ministro y a un expresidente. Probablemente, parece que va hacia allá. Pero retomemos esto, Ricardo, porque es una preocupación. Hay un sentimiento ciudadano. Dice que lamenta lo ocurrido con el equipo periodístico. Sí, volvamos al tema. Pero ¿cómo les recuperamos? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la iniciativa desde la visión de la Cruz Roja Internacional, en donde tú estuviste vinculado tanto tiempo? Primero la pregunta es, ¿y por qué el retén militar dejó pasar a los periodistas del comercio? O sea, si no les dejaban pasar, no había este problema. A ver, yo he trabajado mucho en la zona de Chiapas, etcétera, en Honduras, El Salvador, pero en época de paz donde ya no había conflicto, pero he tenido la toma de Marad y crimen organizado. Si yo como oficial de retén, o como el suboficial más antiguo, yo sé que no tengo el control territorial, o puedo asegurar que no tengo el control territorial de la zona de Mataje y el PAN, por más que el señor periodista del comercio sea muy atento, educado, bravo, enojado, tenga un permiso, tenga las ganas de investigar, yo soy el responsable del Estado y yo soy el que autorizo si los señores periodistas del comercio podían o no podían. Si había una cita con el Guacho, lo siento. Sí, desde luego, esa debió haber sido la conducta, la posición oficial porque del además Estado. Debemos recordar que fue declarado el estado de emergencia. ¿Sí? Pues, así es. Y entonces el control de las Fuerzas Armadas era total y por lo tanto ellos tenían la obligación. Ese fue el primer error. ¿No? Decir, ustedes no pueden pasar porque no les podemos ofrecer la seguridad necesaria. O fírmeme un papelito y bajo su cargo. No. El No Estado se puede actuar de esa manera. Pero ya lamentablemente pasó. eso ocurrió. Ya. Y ahora entonces, tenemos que saber por qué Guacho ordenó, no sé si es el autor intelectual, material, pero lo que tenemos conocimiento es que en las fotos que me ha enseñado Ervin Hoyos a mí, el señor colombiano, Ervin es una persona muy profesional, muy técnica, yo he aprendido mucho de él en estas últimas semanas o meses. En la foto de que nosotros vimos dramáticamente que salió en las redes sociales, que fueron además perversas y groseras, pero cuando tú lo examinas en criminalística, Ervin Hoyos la reproduce y Fernando Balda la reproducen de manera gigante, y me han enseñado a mí la foto, y en esa foto no hay 3 muertos, hay 5 muertos. Y esos 5 muertos te los describe Ervin Hoyos y Fernando Balda. Los 5 iban encadenados. A cada lado de uno de los chicos de señores del comercio iba un gatillero. Y iban a una pendiente de 30 grados. Y esas 5 personas, una persona da la alerta, ese instante ellos se sorprendieron. El primer disparo no es en la cabeza, es en la parte de atrás. Se caen y procede el gatillero a dar el tiro en la nuca o en la parte lateral. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿y tan loco está el Guacho para, secuestrar, pedir que se haga? Primero hubo la negociación del gobierno nacional. Se iba a indultar al Cuco y a sus 2 lugartenientes, a ver, para que el público recuerde, porque hay tantos capturados que nos confundimos. Los primeros capturados que tuvo este país es el Cuco, que era el brazo derecho, el amigo íntimo, el carnal del señor Guacho. El famoso Guacho. Quien estaba en Mataje. Y ahí dicen las malas lenguas y manda correos del señor Guacho y publicidades, etcétera, que se le han robado millones de dólares al señor Guacho, alguien de la fuerza pública, y hay unos WhatsApp, medios raros, en donde 2 señores coroneles conversan con Guacho, extrañamente. Eso tiene que investigarse, seguirse el debido proceso y saber por qué se rompió la paz en la frontera norte. Bueno, pero este estudio mi querido Edgar, no fue por el tema de la captura, como le dice mi buen amigo César Navas, por el tema de los 10 toneladas de precursores químicos. No fue por eso, te lo aseguro. Ya sabrán las investigaciones. Volviendo al caso del comercio. Entonces Guacho procede y como autor intelectual o material dice que los gatilleros les disparen a los compañeros del comercio. Esa es la teoría de Ervin Hoyos. Les disparan, entonces estos cadáveres fueron encaletados. Es decir, colocados en un sitio, posiblemente con madera, si tuvieron tiempo, y si no, cogieron el GPS, latitud, longitud, y se mandaron a cambiar los Guachos. 5 cadáveres, no son 3.
Los tres señores del Eso está comercio. absolutamente comprobado. Comprobado por Pero Edwin además Hoyos. este estudio de criminalística, Hecho por Hoyos, no por la policía ecuatoriana. es decir, por este investigador y periodista colombiano. Y por Fernando Valda. Ya. Y entonces, ¿cómo podría interpretarse entonces? ¿Quiénes eran estos todos? Posiblemente los guías que les llevaron a los señores del comercio a la entrevista con Guacho. Ahí hay que averiguar muchas cosas. ¿Y cómo se explicaría eso? Hay que explicar muchas cosas que son inexplicables. Hay cosas muy inexplicables, Edgar. Pero bueno, una vez que se encaleta, el Guacho no es tonto, coge el GPS, latitud, longitud y se mandó a cambiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Comité Internacional de la Cruz Roja? Porque no existe Cruz Roja Internacional. Lo que existe es una Federación Internacional de la Cruz Roja que trabaja en desastres naturales, y el organismo que yo trabajé, tuve el honor de trabajar con ellos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un organismo suizo que trabaja en conflicto armado internacional interno o en situaciones de disturbio e intención interiores, y cuyo mandato está dado por el derecho internacional humanitario. Hemos pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja, digo como Estado ecuatoriano porque me siento yo parte al Ecuador, y se ha solicitado que el CICR participe. El CICR es muy conocido en Colombia, desde el año 69 trabaja en Colombia. Le conocen los militares de la Fuerza Naval, Terrestre, Aérea, los policías, los paramilitares, los narcos, es decir, todo el mundo le conoce al CICR y lo respeta. En ese sentido se pidió que se hable con Guacho, con los canales adecuados que tiene el CICR. Al CICR no le gusta el tema mucho de crimen organizado, ellos más están relevados al tema de grupos irregulares. Y se había conversado para que Guacho nos dé las coordenadas. Si Guacho quería llegar con los cadáveres hace un mes, hoy no deben existir los cadáveres. Disculpen que sea tan directo, pero ha pasado mucho tiempo, el clima, las hormigas, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar unos restos. Pero hace un mes, suponiendo que Guacho hubiera dicho, yo llevo los cadáveres, en tal latitud y longitud quiero que venga un helicóptero del CICR. ¿Qué hace el CICR? Generalmente le pide a Brasil, como país neutral, que preste un helicóptero, le pone los emblemas del CICR, habla con Guacho y con la Fuerza Pública Colombiana y llega a un acuerdo. Durante 24, 48, 72 horas en esta latitud y longitud, a 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros, no va a haber operaciones militares. ¿Quién asegura eso? El CICR. Porque así ha trabajado durante... Sí, la Cruz Roja es una entidad respetable, respetada, ¿no? Y que puede permitirse hacer. Entonces el Guacho llegaba con los cadáveres... Pero esto porque no lo hizo el gobierno. Y como el tiempo se nos el gobierno estaba perdido, no sabía con quién conversar. Había un desconcierto, pero ahora ya, a la luz de estas circunstancias, ¿qué hacer para rescatar a unos 2 secuestrados que hay? Porque también la ciudadanía dice, bueno, ya el desenlace que todo fue fatal, y lo deploramos, lamentamos y les expresamos nuestra solidaridad al diario El Comercio, a los periodistas y a la familia de los 3 asesinados. Pero, ¿qué hacer con los 2 secuestrados? ¿Cuál debería ser? Y te estás olvidando del compañero soldado. Hay un soldado desaparecido. Sí, hay un soldado, que ni siquiera, yo le escuché a ese pobre padre y a esa pobre esposa. Con todo respeto, amigos de las Fuerzas Armadas, no hay un señor general que se acerque a la familia y les diga, siento mucho, el señor desapareció en tal manera. Yo creo que eso es una falta de atención de derechos humanos, mi querido Edgar. Y entonces tenemos 3 ecuatorianos desaparecidos en manos posiblemente del grupo Oliver Sinisterra, o en manos de Guacho o en manos de alguien. Y entonces el Ecuador no puede olvidarles, el Ecuador tiene que seguir con un proceso. A ver, viene el señor Aznar a darnos clases y dice que el Estado no negocia con terroristas. Sí, es un principio básico que yo lo comparto. Pero el Ecuador rompió ese concepto y por el bien común, por el bien de los 3 ecuatorianos del comercio, negoció. Después vino la parte en que íbamos a devolverle al Cuco y a sus 2 lugartenientes, iba a adelantar el juicio, etcétera, etcétera, para que el presidente Lenín Moreno los indulte. Pero Guacho les mata extrañamente. Entonces, a ver, si Guacho insiste tanto en tenerle al Cuco, que es su carnal, los mata a los 3 chicos del comercio, no se entiende por qué. No entiendo, yo no logro encontrar el hilo conductor. Ahí el Guacho se había amenazado, ¿por qué? Porque entró la Fuerza Pública Colombiana, rompió los anillos de seguridad del Guacho. El Guacho se puso nervioso y ordenó que los gatilleros que iban al lado de los 5 personas encadenadas los disparen. Solo Dios lo sabrá cuando lo capturemos con vida al Guacho o alguna persona nos revele las fuentes. Bueno, estas son las visiones que tiene un experto en materia de seguridad humanitaria, ¿no?
hay muchas interrogantes que tendrá que esclarecer las Fuerzas Armadas y el gobierno nacional y el gobierno de Colombia, a quien también tenemos que demandar, ¿no?, que nos explique qué es lo que ha ocurrido con nuestros coterráneos en la frontera norte. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo, por su aporte. A usted, Guita, es un placer haberlo saludado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.